Hola, hola, mi gente bonita. ¿Cómo están? Espero que estén súper, mega, ultra bien. Les doy la bienvenida una vez más a este su canal, donde siempre tenemos las últimas noticias, los chismecitos más jugosos y los análisis más profundos sobre el mundo del espectáculo, y especialmente hoy, sobre una de nuestras parejas favoritas, sí, señores y señoras, de Ander Zel y Kerem Bürsin. Si eres nuevo por aquí, pues, ¿qué estás esperando? Corre a darle al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos contenido fresquito y emocionante. Y si ya eres parte de esta gran familia, pues un abrazo gigante para ti y los quiero un montón. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha provocado un auténtico terremoto en el universo digital y ha hecho que los corazones de miles de fans latan a un ritmo desenfrenado. Y es que prepárense porque la noticia que les traigo es de esas que dejan huella. Ander Zel ha declarado públicamente que Kerem Bürsin es su inspiración diaria. Sí, lo han oído bien, esa afirmación ha resonado en cada rincón de las redes sociales, causando una explosión de alegría y alimentando aún más la fascinación que despierta esta pareja. Pero, ojo. Aquí no nos conformaremos con la noticia en sí. No, no, no. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada sutil pista, cada mirada reveladora y cada palabra que han compartido con el mundo para comprender la verdadera dimensión de esta declaración tan cargada de sentimiento. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas, preparen esa bebida que tanto les gusta y acompáñenme en este viaje fascinante por los senderos del romance, la admiración y sobre todo muchísimo amor. Para aquellos que quizás se han perdido un poco en el laberinto de las noticias del espectáculo turco, vamos a hacer un pequeño repaso para refrescar la memoria colectiva. Ander Zel y Kerem Bürsin, dos figuras titánicas del mundo actoral, se cruzaron por primera vez en el set de rodaje de la exitosísima telenovela Senkalkam, que conquistó los corazones de audiencias globales bajo el título de Love is in the Air en muchos países de Latinoamérica. Desde el primer instante la química entre ellos era palpable, desbordante, tan real que parecía imposible que la conexión se limitara a la ficción. Y como era de esperar, la realidad superó la fantasía. La chispa del romance se encendió y nos regalaron una de las parejas más admiradas y queridas de los últimos tiempos, convirtiéndose en un faro de esperanza y amor para muchos. Su relación, aunque manejada con la discreción que otorga la privacidad, ha sido siempre objeto de un escrutinio apasionado, de infinitos suspiros y de un torrente de comentarios en las redes sociales. Pero más allá de la relación sentimental, lo que siempre ha distinguido a esta pareja es la profunda admiración y respeto que se profesan el uno al otro. Hemos sido testigos de cómo se brindan apoyo mutuo en cada proyecto profesional, cómo se celebran los logros con una alegría genuina y cómo se dan ánimos en los momentos más desafiantes. Es una conexión que trasciende lo romántico, es una amistad sólida, una complicidad que se manifiesta en cada mirada, en cada gesto y en cada interacción que comparten. Y esa esencia, amigos míos, es lo que hace que su historia sea tan cautivadora y tan inspiradora para tantos corazones. Es un ejemplo de cómo una relación puede ser un motor de crecimiento y felicidad. Ahora bien, ¿de dónde surge este torbellino emocional que ha desatado Ande? Pues bien, la raíz de este acontecimiento se encuentra en una reciente entrevista, durante la cual Ande se encontraba promocionando uno de sus últimos proyectos. En un momento de la conversación, los periodistas, con la curiosidad que les caracteriza, le preguntaron sobre sus principales fuentes de inspiración en la vida. Y ahí, sin vacilar ni por un instante, con una sonrisa radiante que iluminaba cada rincón del set, Ande pronunció el nombre de Kerem. Y no solo lo nombró, sino que además profundizó en sus palabras, afirmando que él es una fuente inagotable de motivación, de aprendizaje constante y de admiración infinita. Imaginen la sorpresa y la emoción que inundaron a los periodistas y a todos los que estábamos siguiendo la entrevista. Fue un momento mágico que quedará grabado en la memoria colectiva de todos sus seguidores. Pero no nos quedemos en la superficie de esta declaración, vamos a ir más allá, a desentrañar su verdadero significado. Porque esta frase, aunque parezca sencilla a primera vista, está cargada de un simbolismo profundo. Cuando Ande afirma que Kerem es su inspiración diaria, no está simplemente hablando de su pareja, está describiendo a un ser humano que la impulsa a superarse, a desafiar sus propios límites, a perseguir nuevas metas y a crecer tanto en el ámbito personal como en el profesional. Y eso, mis amigos, es un regalo de valor incalculable. Es tener la fortuna de contar con alguien que te eleva, que cree en tu potencial y que te acompaña en cada paso del camino. Reflexionemos por un momento.
Tener a alguien en tu vida que te inspire, que te motive, que te infunda confianza en ti mismo y que te empuje a dar lo mejor de ti, es una bendición que no se puede comprar con nada. Y eso es precisamente lo que Kerem representa para Ande. Un pilar sólido, un apoyo incondicional, un compañero de vida, pero también un faro que ilumina su camino. No solo es el hombre que ama, sino también el amigo que la comprende, el confidente que la escucha con atención y el consejero que la guía con sabiduría. Es una relación donde el amor y la admiración se entrelazan para crear una unión poderosa. Esta declaración también nos ofrece una ventana para observar la dinámica de su relación. No solo vemos a una pareja de enamorados, sino que presenciamos una relación de iguales, donde ambos se admiran, se respetan y se potencian mutuamente. No es una dinámica donde uno ejerce dominio sobre el otro o donde uno es el apoyo exclusivo del otro. Es una relación donde ambos se complementan, se nutren y se impulsan a crecer en todos los aspectos de la vida. Y esa dinámica, mis queridos amigos, es la clave de una relación saludable y duradera. Es la fórmula que permite que el amor se fortalezca con el tiempo y que cada uno brille con luz propia. Ahora, es posible que algunos de ustedes se estén preguntando, pero ¿no es acaso esto algo que todas las parejas deberían experimentar? Y la respuesta es sí y no. Sí, en el sentido de que toda relación debería estar construida sobre los cimientos del respeto, la admiración y el apoyo mutuo. Pero no, en el sentido de que no todas las parejas logran alcanzar ese nivel de conexión profunda y de complicidad. La dinámica de una relación es intrincada y cada pareja tiene sus propias reglas y acuerdos. Sin embargo, cuando presenciamos un ejemplo como el de Ande y Kerem, donde la admiración es tan palpable y tan sincera, es inevitable sentirnos inspirados y emocionados. Es como observar un faro que guía nuestros corazones y nos recuerda el verdadero significado del amor. Además, esta revelación nos ofrece una perspectiva renovada de Kerem. A menudo lo vemos en la pantalla interpretando personajes de galán, de chico rebelde o de hombre sensible, pero la declaración de Ande nos permite ver el lado más humano, más personal y más inspirador de su personalidad. Nos muestra que, más allá de la imagen pública, se esconde un hombre con valores sólidos, con principios firmes y con una capacidad asombrosa para influir positivamente en la vida de la persona que ama. Es un recordatorio de que detrás de cada personaje hay un ser humano que vive, siente y ama con intensidad. Y no podemos pasar por alto el impacto que esta declaración ha tenido en las redes sociales. Ha sido un auténtico tsunami de emociones. Los fans de la pareja han inundado las plataformas con mensajes de amor, de apoyo incondicional y de felicitaciones. Los hashtags dedicados a Ande y Kerem han sido tendencia mundial durante horas y horas, demostrando una vez más el inmenso cariño y admiración que sienten los seguidores por esta pareja. Fotografías, vídeos, ediciones creativas y todo tipo de contenido se han viralizado en cuestión de minutos, demostrando que el amor, cuando es auténtico y sincero, siempre genera una gran admiración y una gran alegría. Es como un fuego que se propaga y enciende los corazones de quienes lo presencian. Pero más allá de la euforia mediática, lo que realmente importa es el mensaje que Ande nos está transmitiendo. No se trata simplemente de una declaración de amor a su pareja, sino también de una invitación a reflexionar sobre el papel que las personas que nos rodean juegan en nuestras vidas. ¿A quién admiramos? ¿Quién nos inspira? ¿A quién queremos tener cerca para que nos impulse a alcanzar nuestro máximo potencial? Estas son preguntas que todos deberíamos hacernos de vez en cuando. Son interrogantes que nos permiten conectar con nuestras emociones y con nuestros valores más profundos. Y la respuesta, muchas veces, no se encuentra en las figuras públicas de renombre o en las personas más famosas, sino en aquellos que nos aman con sinceridad, nos apoyan incondicionalmente y creen en nosotros a pesar de nuestras imperfecciones. Puede ser un miembro de la familia, un amigo del alma, un compañero de trabajo o, como en el caso de Ande, su compañero de vida. Lo importante es reconocer su valor, agradecerles por su presencia en nuestras vidas y cultivar relaciones que nos hagan crecer y florecer. Es una invitación a celebrar la magia de la conexión humana y el poder transformador del amor. Esta historia de Ande y Kerem, además, nos recuerda que el amor verdadero sí existe. Que las relaciones sanas, construidas sobre los pilares del respeto y la admiración, son posibles. Que no debemos conformarnos con menos de lo que merecemos y que debemos buscar a alguien que nos motive a superarnos, que nos impulse a perseguir nuestros sueños y que nos haga sentir que podemos conquistar el mundo. Y que cuando encontramos a esa persona especial, debemos valorarla y cuidarla como el tesoro más preciado.
Es un recordatorio de que el amor es una fuerza poderosa capaz de transformar nuestras vidas y hacernos alcanzar la felicidad. Por supuesto, como en cualquier relación humana, Hande y Kerem también han tenido sus momentos difíciles, sus altibajos y sus desafíos. Pero lo que realmente importa es cómo han sabido superarlos juntos, cómo han aprendido de sus errores y cómo han fortalecido su relación a lo largo del tiempo. Y eso, mis amigos, es lo que hace que su historia sea aún más inspiradora y real. No es un cuento de hadas perfecto, sino una historia de amor construida con esfuerzo, con dedicación y con un amor inmenso. Es un testimonio de que el amor verdadero es aquel que se nutre de la paciencia, la comprensión y el compromiso. Y es que al final del camino, todos anhelamos ese tipo de conexión profunda, esa persona que nos comprenda sin necesidad de palabras, que nos apoye incondicionalmente en nuestros sueños y que nos ame con todas nuestras virtudes y defectos. Y cuando encontramos a alguien así, debemos valorarlo y agradecerlo cada día. Porque ese es el verdadero significado del amor, encontrar a alguien que nos inspire a ser mejores, que nos impulse a crecer y que nos haga sentir que todo es posible. Es un faro de esperanza que nos guía en la oscuridad y nos recuerda que no estamos solos. Y la declaración de Hande es un recordatorio de esa verdad universal. Es una afirmación de que el amor, cuando es genuino, es una fuerza poderosa capaz de transformar nuestras vidas. Es una invitación a buscar relaciones que nos enriquezcan, que nos nutran y que nos hagan sentir plenos y felices. Y sobre todo, es un llamado a valorar a las personas que nos rodean, a agradecerles por su presencia en nuestras vidas y a decirles cuánto los queremos y los admiramos. Es un recordatorio de que el amor es el motor que mueve el mundo y el ingrediente esencial para una vida plena y significativa. Así que, mi gente bonita, después de este análisis profundo y emocionante, ¿qué les ha parecido la declaración de Hande? A mí, en lo personal, me ha conmovido hasta lo más profundo de mi ser. Me ha recordado la importancia del amor, la admiración y el apoyo mutuo en nuestras vidas. Y me ha inspirado a valorar aún más a las personas que me rodean. Es un recordatorio de que el amor es el regalo más valioso que podemos dar y recibir. Y es que en un mundo tan convulso y lleno de noticias negativas, es esencial detenernos un momento para celebrar el amor, la amistad y la conexión humana. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa, las relaciones que construimos y los lazos que nos unen. Y Hande y Kerem con su historia, nos han dado una lección valiosa de amor, de admiración y de respeto. Es un ejemplo de cómo el amor puede iluminar nuestros caminos y hacernos crecer como personas. Y ahora, antes de despedirnos, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes por acompañarme en este viaje de romance y análisis. Me llena de alegría compartir estos momentos con ustedes y leer sus comentarios y opiniones. Recuerden que este canal es su espacio, nuestro espacio, y que juntos podemos seguir descubriendo las últimas noticias y los chismecitos más jugosos del mundo del espectáculo. Es un lugar donde podemos celebrar el amor, la amistad y la magia de la conexión humana. Por favor, déjenme saber en los comentarios qué les ha parecido este vídeo, qué piensan sobre la declaración de Hande y cuál es su opinión sobre la pareja. Me encantaría leerlos a todos. Y si les gustó el vídeo, por favor, regálenme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Es una forma de demostrar su apoyo y de mantener viva la llama de la comunidad. Y ahora sí, me despido con un abrazo gigante y mucho cariño. Les deseo un día maravilloso, lleno de amor, de alegría y de mucha inspiración. Recuerden que todos tenemos el potencial de ser una inspiración para alguien, y que el amor es una fuerza poderosa que puede transformar el mundo. Y por supuesto, sigan disfrutando de la historia de amor de Hande y Kerem. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor siempre triunfa.